Gary, bienvenido a Happy Mente Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes por aquí y por allá también. Pues muy contento. Gracias por darme este espacio para poder compartir el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de nuevos comienzos. Tenemos una historia similar, venimos del mundo corporativo y ahorita nos estamos dedicando al coaching. Y de eso es lo que vamos a hablar, acerca de los nuevos comienzos. Pero antes de comenzar, ¿por qué no nos cuentes un poco, Gary, quién eres y cómo llegaste a esto del mundo del coaching? Pues bien, mira, yo era una persona que hace muy poco estaba en piloto automático y me gusta definirlo así porque venía de una trayectoria en el mundo corporativo por casi alrededor de 17 años. Y es en algún momento, gracias bueno, el entorno básicamente, porque como llego al coaching a través de un amigo que conocí también en mi trayectoria trabajando en el mundo corporativo y que él ya viene transitando algunos años en este mundo del coaching. Entonces es como que llegó en un momento en el que yo necesitaba o estaba buscando alguna palabra o alguna señal para tratar de darle un giro o un cambio a lo que ya me venía ocurriendo. Entonces nos sentamos a tomar pues una taza de café, yo lo encontré a él después de muchos años y coincidentemente él hacía un evento de desarrollo personal, ya tenía un tiempo en esa línea y yo viajé porque él estaba en la ciudad de Lima, entonces viajé y pude reencontrarme con él y con la familia después de mucho tiempo. Así que asistí a este taller y fue para mí como que un cambio distinto, fue un taller diferente, algo que quizá en ese momento yo necesitaba. Y nos sentamos después de eso a tomar un café y a conversar, ¿no? Y era como, era prácticamente en ese momento como mi coach, porque yo empecé a contarle un poco cómo me sentía. Hasta ahí no entendía, pero claro, ahora ya lo comprendo, es que él me hacía preguntas, yo me desahogaba, me liberaba, y en algún momento sentí que esa liberación me ayudó mucho. Y empecé ahora yo a ver un poco por dónde, porque por dónde comenzar con este tema del coaching. Y es él quien también me dio algunas pistas de cómo, de buscar dónde certificarme y llego a una escuela en la cual pueda poder comenzar, ¿no? Entonces, y así es como llego al mundo del coaching, o sea, a través de él y empezar a investigar. Y pues encontré una escuela en la cual empecé a estudiar y a tener una inmersión más profunda en este tema, ¿no? Bueno, pero, ok, ¿y qué te pasó en el mundo corporativo? ¿Cómo llegó esa decisión de decir, ay, sabes que esto como que no está vibrando conmigo, esto ya no va más conmigo? ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Sí, mira, eran yo creo un cúmulo de factores, porque uno cuando empieza en el mundo corporativo empieza con un ritmo, con un empuje, con unas ganas, ganas de comerse el mundo y despertar. Pero quizás llegaba un momento también en la cual quizás yo veía que esto ya cambiaba un poco más de mi persona, que el tema laboral ya trascendía un poquito más mi estado anímico, la relación con las personas, con mi entorno, la relación con la familia, con los amigos. Notaba que en algunos momentos era un Gary que yo incluso desconocía, ¿no? Y obviamente eso no me hacía sentir nada cómodo. O sea, te das cuenta de que tu esencia hay algo ahí que va cambiando. Sin embargo, era un poco complejo también porque, claro, no quería que el tema me afecte tanto, pero lo hacía, pero yo no me daba cuenta, ¿no? Ahora, claro, hablar también de estos nuevos comienzos es un poco tener el temor natural de enfrentar, porque hablar de nuevos comienzos es hablar de cambios, ¿no? Irremediablemente siempre entra el temor natural de poder cómo afrontar el cambio, ¿no? Cómo abordarlo. Entonces, y de alguna manera ahí yo le denomino unos aceleradores, ¿no? Porque puede haber un cambio que tú lo tengas planificado y trabajas en el tiempo para hacerlo, pero también hay algunos factores que te ayudan a acelerar ese cambio, ¿no? Cosas de repente inesperadas que te ayudan un poco a dinamizar y a tomar más rápido las riendas de ese cambio y poder adaptarte. Entonces,
un poco yo veía que eso era un Gary que ya yo no me sentía cómodo y desconocía un poco ese Gary. Entonces, en algún momento eso me llevaba a reflexionar y a tratar de ver qué puedo hacer, porque tampoco no era justo ni para las personas de mi entorno, ni para la organización para la cual yo estaba, porque uno siempre tiene que dar, hemos dicho, siempre la milla extra, ¿no? Y creo que por buenos años lo hemos hecho, pero sentí que había un momento en el cual ya no estábamos fluyendo ni el mundo corporativo ni yo a la misma vez, ¿no? Bueno, y yo creo que muchas personas también van a empatizar con lo que tú estás diciendo, porque sí, entramos al mundo corporativo, entramos a esta bola de hámster, trabajamos, eh, vivimos para el trabajo. Por más de que no lo queramos aceptar, no somos capaces de decir, oiga, algo está pasando, sino que yo creo que nos han enseñado que eso es lo que tiene que ser y ese es el ritmo que tiene que ser y esa es la vida que tenemos que llevar, que nos cuesta darnos cuenta que hay algo que ya no está funcionando, que estamos entregando nuestro tiempo, estamos entregando nuestra vida y nosotros mismos tenemos que ser capaces de decir, oiga, esto ya no está funcionando, hay que hacer un stop y ver cómo cómo renacemos, cómo nos reinventamos. Y por eso es que yo comparto esta historia contigo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, llegué a un punto, inclusive a mí me salían ronchas en la piel y yo no entendía lo que me estaba pasando, pero seguía en este mundo trabajando, solo es trabajo, hasta que por fin pude decir, oiga, hay que hacer un stop y me tengo que reinventar y ver las maneras, y ver cómo hago las cosas de una manera distinta. Gary, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú por qué crees que a veces a las personas les cuesta tanto aceptar este hecho de que hay que parar y ver qué se hace, si hay qué hay que hacer para hacer las cosas de una manera distinta y poder cuidar de nuestro bienestar? ¿Tú por qué crees que a las personas les cuesta a veces llegar a decir, oiga, esto, hay que hacer un stop acá? Yo creo que es porque cuando, es como me gusta hacer un símil, ¿no? Una analogía cuando uno está al mando de un avión, ¿no? Y es como que cuando tú entras en una zona de vuelo tranquilo, entras en una zona donde estás cómodo, donde las cosas te están yendo bien, donde aparentemente todo el entorno está caminando a tu favor, entonces tú activas estas señales o este famoso piloto automático o velocidad crucero, ¿no? Y es como que tú entras a un mismo ritmo. Y estando en ese ritmo, en esa rutina, en esa comodidad, en ese confort, es muy difícil darte cuenta de que tienes que hacer un cambio, de que tienes que hacer un giro, ¿no? Entonces yo creo que darse cuenta es quizás el factor, y podría ser uno de los factores más importantes y a su vez más críticos en este tema, ¿no? Y poder darse cuenta de que es momento de hacer un cambio, de que es que evaluar, es ahí donde a veces las personas también necesitamos de una orientación, de un cortocircuito, de un apoyo para poder salir a buscar y empezar a hacer un proceso de autoconocimiento, porque dentro de eso también viene el temor natural, como decía hace un momento, ¿no? Es querer hacer un cambio, es identificar que necesito hacer un cambio perfecto. Soy consciente que debo hacerlo y ahora alineado con eso es, tengo miedo de hacerlo. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, también es otro tema que está adherido al tema, ¿no? De que no conozco, de que no soy consciente que tengo que hacer ese cambio. Y lo otro es el miedo natural de poder afrontarlo, ¿no? ¿Y tú cómo viviste esa transición, Gary, de soltar estos 17 años de trayectoria en el mundo corporativo, esta estabilidad económica y decir, ok, ahora voy a hacer este cambio, me voy a dedicar al mundo del coaching, me di cuenta que es lo que me apasiona? ¿Tú cómo viviste ese periodo de transición? Hay momentos en los cuales es natural sentir ese temor porque, claro, uno tiene una trayectoria, uno quiere seguir avanzando y a veces es importante también voltear a esos rostros conocidos, a esos rostros que siempre te van a decir las cosas como son y te pueden ayudar a ampliar el panorama. Entonces, para mí lo importante es una red de apoyo y eso lo ha sido. Me ha ayudado mucho a afrontar este proceso de transición en el cual todavía estamos cursando, ¿no? Y de poder a través del coaching tener una herramienta para salir y poder ayudar también a las personas, porque lo que a mí me ha ocurrido, estoy seguro que las personas que nos están viendo atrás también en algún momento sienten o han sentido o han experimentado esto, ya sea en carne propia o conocen casos cercanos en sus entornos. Entonces, es importante esa red de apoyo
para poder salir adelante, porque cambiar el giro, ¿no? Cambiar de avión, del avión de la conformidad, el avión corporativo, e ir por el avión del coaching, por el avión del emprendimiento, por el avión de la independencia, implica un cambio. Entonces es importante también que esa tripulación que nos ayuda a hacer el cambio sea esa red de soporte, ¿no? Ok, Gary, ahorita nos comentabas que, mira, antes de hacerte la siguiente pregunta, qué bonita esa analogía que haces del cambio de avión, la tripulación. Creo que es bastante inspirador lo que nos estás comentando y te quiero dar las gracias, la verdad, me hizo sonreír lo que como lo estabas transmitiendo, me encantó lo que dijiste. Y te quería hacer la siguiente pregunta. Todo cambio, o más bien, ahorita nos estabas diciendo que da temor, sí, da temor, los cambios dan temor. Uno se va a enfrentar a nuevos escenarios, hay que salir de la zona de confort. En tu caso, ¿cuál fue la creencia o las creencias que tuviste que derrumbar para dar ese paso y este cambio de avión? Y mira, y es irónico, y te agradezco la pregunta, porque en realidad lo primero que se venía es de si podría hacerlo bien, y era un tema de capacidad. Yo estaba preparado, me estaba preparando para esto, pero el temor natural era, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Yo podré hacer esto? O sea, ¿podré ayudar a las personas? ¿Cómo podré yo ser instrumento para que las personas también puedan lograr sus objetivos? Y creo que la principal barrera que yo tenía era eso, o sea, yo podría hacerlo. O sea, vengo de tantos años haciendo un tema distinto, ¿no? Y ahora el temor natural era si podría hacerlo y si podría hacerlo bien incluso, porque claro, uno a veces desarrolla ese tema no solamente de poder hacerlo, sino que hasta cierto punto quiere llegar a una perfección de querer tener el plan siempre listo, siempre terminado, y cuando ya esté todo ok, voy a saltar y voy a hacerlo. Pero nos damos cuenta en el camino de que si esperamos el plan perfecto, es muy probable que no lo terminemos haciendo nunca. Entonces hay que salir, y una vez yo leí esto también, siempre se me quedó grabado, es si tenemos miedo, hagámoslo con miedo. Si yo tengo el tema de esa preocupación, ese temor de si podría hacerlo, no lo vamos a saber hasta que damos ese primer paso. Entonces es importante ese primer paso y ya es un avance importante y uno va en el camino dándose cuenta de que lo puedes lograr. Sí, y eso que tú dices es bastante cierto respecto al miedo, porque realmente uno lo que experimenta es miedo. Pero acá, como yo siempre digo a las personas, den el paso, salten y se van a dar cuenta que ya tienen las habilidades o las van a desarrollar. Pero es como tú dices, mientras esperamos el momento perfecto, el plan perfecto, la decisión perfecta, eso nunca va a ocurrir. Acá, gente, esto es de saltar y desarrollar las habilidades que hay que desarrollar y darse cuenta que uno sí es capaz. Es la única manera en que nosotros, los humanos, las personas, aprendemos de quiénes somos y de nuestras capacidades. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, Gaby. Totalmente de acuerdo. Es saltar del avión con ese paracaídas y es estar dispuesto a soltar el seguro del paracaídas en el momento en que uno está listo. Pero en ese trayecto hay mucho aprendizaje. Pero es atreverse, ¿no? Es saltar y es confiar también, y confiar en las capacidades, obviamente, ¿no? Y en el camino te vas dando cuenta, hasta que sueltas el seguro y puedes volar y te das cuenta de que tienes una perspectiva mucho más amplia de la que tú tenías antes de saltar, que esos miedos, una vez que tú estás ahí, y pasa, cuando uno no, tiene temor de hacer algo, ese primer paso cuesta, pero cuando tú lo das, sientes que ese miedo se va quedando atrás y que te abre el panorama, ¿no? Entonces es para mí eso, o sea, es atreverse a abrir ese paracaídas para abrir también la vista a un mundo de mayores posibilidades. Bueno, y continuando, Gary, con la analogía del avión que me gustó, en tu experiencia, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue ese disparador que te dijo, es momento de cambiar de avión? Sí, era cuando ya este tema me afectaba de manera emocional. Yo no me sentía nada cómodo con algunas reacciones y de alguna manera yo aprecio también a las personas que de mi entorno se acercaban y de alguna manera me podían decir, hay algo aquí que está corrigiendo, no es el Gary que vemos, ¿no? Incluso me afectaba mucho la parte del humor, tenía un mal humor quizás, yo tenía un sentido de humor que se iba perdiendo, que ya no era ese Gary que las personas conocían, entonces
y no me sentía a gusto, ¿no? Porque claro, sentía que no podía avanzar más, que no podía seguir entregando lo mejor de mí a mi trabajo, a las personas, que esto ya calaba incluso a nivel familiar y a nivel emocional. Entonces, obviamente tú en ese momento sientes que es necesidad de dar un giro, de dar un giro, de poder tener un stop y ver qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Poder ver cómo podemos reconstruirnos a nivel emocional. Pero es ahí donde yo empiezo a darme cuenta cuando ya cambiaba y habían temas que yo no podía controlar en algún momento. Ok, y supongamos, Gary, yo supongo que las personas que nos están viendo están identificando con lo que estás diciendo, estos cambios de emociones, está uno de mal genio, está uno irritable, todo el tiempo está cansado, todo el tiempo está estresado. ¿Tú qué le dirías a esas personas que sienten, es que ya lo sienten, que necesitan un cambio, necesitan un nuevo comienzo, pero el miedo los está paralizando? Y es importante en ese momento, yo creo que tomarse un respiro pero ese tomarse un respiro implica un proceso de autorreflexión, ¿no? Qué importante poder ver, poder darse cuenta de que hay cosas que no están funcionando. Entonces, y claro, es de repente buscar también esa red de apoyo cercana para poder tener ese confort o ese respaldo y poder hacer las cosas con miedo, ¿no? Porque el miedo es algo que va a estar siempre con nosotros y ha estado desde las primeras épocas, ¿no? De la evolución del hombre. Entonces, ese miedo es parte de. Lo que hagamos con ese miedo es lo importante. ¿Qué hacemos con eso? Yo tomo las riendas de mi destino, de mis caminos, y puedo hacer un cambio y generar cambio, no solo en mí, sino también en las personas, pero lo más importante en uno mismo. Nuevamente, volviendo a la analogía del avión y del viaje, si yo no me coloco la cámara, el gas o el oxígeno primero, no puedo prestar apoyo a las demás personas. Entonces, es ahí donde yo tengo que sanar, donde yo tengo que buscar el apoyo, tengo que recuperarme yo para yo poder prestar apoyo y ayudar a las demás personas también a salir quizás de lo que uno también está pasando o de los diferentes problemas que también enfrentan las personas. Y mira, tú ahora estás en este periodo de transición en el que tienes un emprendimiento, coach organizacional. ¿Por qué no nos cuentas? Porque muy bien lo decías ahorita, el miedo siempre va a estar presente y el miedo viene acompañado de la incertidumbre. ¿Cómo tú transitas esos momentos de incertidumbre en tu día a día? Pues trato de hacer un plan. Siempre he sido una persona que se ha caracterizado por un tema de organización, un tema de orden, un tema de planificación. De hecho, a veces era como que muy, ¿no? Muy ordenado, muy planificado y esperaba siempre el tiempo perfecto. Pero eso me ayuda un poco a tener también un plan para trabajar, porque incertidumbre, claro, es no saber lo que va a ocurrir, pero de alguna manera tratar de poder minimizar ese temor o esa incertidumbre es planificar, ¿no? Es pensar y poner en concreto y en tangible lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, cómo lo queremos lograr y qué nos hace falta para poder ir en búsqueda de eso. Entonces, de hecho, es lo que me ayuda un poco en la transición. Y otro tema que me ayuda también es a celebrar y a compartir esos primeros logros dentro de la transición, porque el avión de la independencia, el avión del emprendimiento es difícil y vuelve a nosotros ese temor o esa preocupación de decir, lo estoy haciendo bien, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, nuevamente uno tiene que buscar el ancla hacia el propósito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me lleva? ¿A dónde voy con este avión? Y claro, turbulencias en el camino se van a presentar, ¿no? Entonces, tenemos que seguir para adelante y tener un plan, el plan de vuelo. Si no tenemos un plan de vuelo, estamos a la deriva. Entonces, y sobre nosotros y en el avión también cargamos la responsabilidad de nuestras familias, de los seres que dependen de nosotros o los seres que forman parte de nuestro viaje también de una u otra forma. Entonces es importante ponerle foco y trazar bien la ruta y ese plan de vuelo, ¿no? O sea, tú muy bien lo has dicho, o sea, tener un plan, tener una estrategia de cómo se van a dar las cosas, probar, porque es que
Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos está escuchando tenemos la receta perfecta para saber cómo van a salir las cosas y cómo, o cómo queremos que salgan las cosas. Y también quiero rescatar de lo que tú dijiste, el reconocimiento. Yo creo, y hablando ya de mi propia experiencia personal, eso es lo que me ayuda a mí a mantenerme, porque sí hay momentos de turbulencia en donde, donde yo digo, y yo qué estoy haciendo acá? Esto sí es lo que tengo que hacer, ¿yo por qué me metí a esto? Pero cuando uno mira la historia y las cosas que ha superado y cómo uno va creciendo personalmente y las cosas que uno está desarrollando, es cuando uno dice, sí, sí, esto es por acá y gente, hay que aprender a reconocerse, eso es verdad. Yo creo que el reconocimiento es es de los temas más importantes que nosotros nos podemos entregar, de ver quiénes éramos el día de ayer y ver quiénes somos el día de mañana y ver hacia a la persona que nos estamos convirtiendo, a lo que yo creo que tú también lo llamas, es ser esta mejor versión. Te quiero preguntar, Gary, ¿cómo tú te mantienes conectado en tu momento presente mientras estás piloteando el avión, viendo que el plan de vuelo esté funcionando y llega una que otra turbulencia? ¿Cómo haces para mantenerte conectado con tu momento presente? Vuelvo, tengo, como decía hace un momento, un ancla, ¿no? Hay un propósito y hay una motivación. Entonces, dentro de esos momentos de turbulencia, pues cojo fuerte esa motivación, regreso a mí y reflexiono del por qué estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que un poco vuelve al camino, nos vuelve a poner firmes sobre los objetivos y los propósitos, ¿no? Y poder seguir y afrontar. ¿Qué podemos hacer para poder afrontar esa turbulencia, pero sobre todo no perder de vista el rumbo, ¿no? Y el destino que tenemos? Y ahora que estás tú transitando, estás en este nuevo comienzo, ¿qué significado tú le das al éxito, Gary? Mira, sobre el tema del éxito, existen muchas definiciones, pero yo creo que un tema es muy personal, ¿no? Pero para mí, hoy por hoy, el éxito se celebra en cada paso que doy, por más pequeño que sea, ¿no? Ya logro atender a ayudar a una persona, impactar en la vida de una persona o en un equipo, por más pequeño que quizás sea este paso, pero es algo que yo me tomo de poder festejarlo, de poder celebrarlo, porque cada uno de esos es que nos va a llevar al objetivo final. Entonces, para mí el éxito es ir celebrando cada paso que nosotros vamos logrando. Lo que veníamos diciendo ahorita, el reconocimiento. Gary, ¿qué cosas has descubierto de ti ahora que estás en este nuevo comienzo? ¿Qué habilidades, qué cualidades? ¿Quién es Gary el día de hoy? Mira, te puedo decir que el Gary de hoy, porque claro, el Gary Bot, que es el que hablábamos hace un momento, el que estaba en piloto Me, automático, me encanta ese término, el Garibot. es que, no, y ahora como está de moda todo el tema de las tecnologías de información, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, llega uno en realidad a sentirse como que sí, cuando tú estás en una rutina, eres un bot, no estás programado para determinada función. Entonces hay que generar ese cortocircuito, pero claro, ahora el hecho de tener un Gary más consciente, de poder saber de que ya no está en piloto automático, sino que las riendas del timón están en las manos y que uno tiene la capacidad para en el momento determinado poder dar ese giro y ese cambio y corregir, ¿no? Eh, entonces es en ese punto donde uno tiene que seguir surcando los cielos, ¿no? Pero ahora ya tengo esa habilidad y he podido trabajar en eso de poder darme un cuenta, hacer un stop y provocar una reflexión interna para ver si lo que estamos haciendo está bien, para corregir o para seguir adelante. Entonces, es algo que el Gary Bot no se daba cuenta antes, ¿no? Y que ahora el Gary 2.5, ¿no? Que viene un tema con el año también en el que estamos, porque es un año prácticamente de transición, de cambio. Para mí el 2025 es un año súper importante también, porque da inicio a todo este proceso realmente de transición. Entonces, ya es un Gary mucho más consciente, ya es un Gary que va volviendo a esa versión en la cual está incluso anímicamente mejor para poder hacer las cosas. Entonces me voy entendiendo que es el camino correcto, que veo que las personas que están a mi alrededor ya sienten ese cambio, vuelven a recuperar el Gary que conocían, ¿no? Pero un Gary más feliz, más contento,
Y eso, claro, me mueve, me motiva a seguir haciendo las cosas, ¿no? Claro, porque tienes un cambio respecto a lo que estabas viviendo, entonces comienzan a llegar estos cambios internos. Esos cambios internos obviamente se proyectan al exterior y son lo que las personas comienzan a ver, tu familia, tus amigos dicen, wow, entonces ya tenemos un Gary sonriente, ya tenemos un Gary que vuelve a echar chistes, ya tenemos un Gary que está mucho más tranquilo. Y te quiero hacer esta pregunta, creo que lo hemos venido diciendo en el trayecto de lo que venimos hablando. Pero ¿tú qué crees que es o cuáles son las cosas que más se revelan cuando uno se atreve a hacer o se atreve a dar un nuevo paso? Cuando dice voy a cerrar este capítulo de mi vida, voy a abrir este otro nuevo. ¿Tú cuáles crees que son las cosas que más se descubren de uno? Mira, descubrimos que podemos abrazar el miedo y el temor, que por más que suene complicado, suene a veces difícil de darse cuenta, pero sabemos que podemos abrazar ese temor y abrazar ese temor nos puede hacer ver que no era tan malo como pensábamos, que en realidad no es malo tener miedo, no es malo sentir temor. ¿No? Y abrazarlo te hace dar cuenta que puedes caminar con él, que no tiene que ser una lucha constante, que no tienes que vencerlo, que no tienes que derrotarlo, ¿no? Entonces, que ese fantasma que uno en la mente lo empieza a agrandar, porque claro, decimos, sentir miedo es malo, sentir miedo es de débiles, sentir miedo es no poder hacerlo, cuando en realidad nosotros tenemos la capacidad de poder como que abrazarlo y minimizarlo y hacer ver que en realidad puede ser también, lo podemos convertir incluso en un motivador de hacer, bueno, vienes un poco a querer quebrarme lo que yo quiero hacer, a querer sabotearme el plan de vuelo, pues no, señor, vamos a hacerlo de todas maneras. Entonces yo creo que es eso, es algo que uno se va dando cuenta en este camino es de que tú puedes avanzar con eso y que el miedo, por más que te frene, puede ser una motivación o una fuerza para poder impulsarte, un catalizador. Y luego vas descubriendo algunas otras cosas también, que por ejemplo ciertas habilidades en las cuales uno va trabajando, pero a mí me pasaba también de que no era consciente de ciertas cosas y cuando tú abres la posibilidad de escucharte, con otras, de abrirte con otras personas también en tu entorno, y que ellos son los que te van dando algunas cosas de, oye, pero no has pensado hacer esto, te veo que te desenvuelves bien, tienes habilidad para hacer estas cosas, y uno dice, ¿de verdad? ¿Tú lo piensas? ¿Sí lo ves? Y uno se la empieza a creer, ¿no? Y empiezas a trabajar en eso y que uno a veces no es consciente del talento, las habilidades que puede tener. Así es que te hace darte cuenta también de que tú puedes hacer estas cosas y que puedes mejorarlas y prepararte siempre, ¿no? Para poder mejorar. Sí, porque esto se trata de ser mejor. Al final del día, tú lo hablabas ahorita, el autoconocimiento es lo que nos permite conocer realmente quiénes somos. Y nuevamente, como retomando todo lo que hemos dicho, todos tenemos miedo. Tú tienes miedo, yo tengo miedos. El miedo siempre va a estar ahí, pero es como tú decías, es verlo como un aliado, verlo como un amigo. Al comienzo, em, yo creo que el miedo para mí significaba, era como un símbolo de debilidad, pero después que entendí cómo funcionaba en mí el miedo, pues me di cuenta que él me va a hacer ver unos escenarios catastróficos, que mejor dicho, mejor dicho, me va a pasar lo peor, pero en mí está en hacer las cosas que sé que tengo que hacer para evitar que esa cosa, ese futuro catastrófico que el miedo me está mostrando, se haga una realidad. Y por eso es que el miedo realmente termina siendo un amigo de uno, porque él te da una información que te dice, uy, esto es lo peor que te va a pasar si no haces nada. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, gracias por esa información. Como yo no quiero que esto me pase, voy a comenzar a hacer las cosas para evitar ese futuro catastrófico que tú me estás mostrando. Y por eso para mí el miedo ahora es un aliado. Esa es la verdad, es solamente saberlo escuchar, aceptarlo. Hay que aceptarlo, porque pues el miedo siempre va a estar ahí. O sea, nada sacas con rechazarlo, es acéptalo y vas a ver que tú mismo te vas a poner a hacer las cosas para evitar que esas cosas que te dice el miedo se hagan realidad. Gary, una frase, un mensaje para que las personas se atreven a dar este nuevo paso y comiencen a explorar los nuevos comienzos, a un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo comienzo para hacer las cosas. Si a uno le tuvieran, sí, le tuviera la oportunidad de dar la opción de escoger vivir más de una vida,
pues eso significa los nuevos comienzos, es tener esa posibilidad de poder tener una vida nueva cada vez que nosotros queramos dar un giro en nuestras vidas, en diferentes ámbitos, ¿no? A mí me tocó mucho, me marcó el tema profesional, el tema corporativo, pero también hay cosas que a nivel personal, a nivel financiero, a nivel social, a nivel de relación, de muchos aspectos, uno tiene la posibilidad de poder definir o determinar las vidas que quiera vivir, ¿no? Y los cambios que quiera hacer. Entonces, si quieres pintar, si quieres escribir, si quieres bailar, si quieres danzar, si quieres cocinar, si quieres fotografiar, si quieres hacer muchas cosas, ¿no? Es poder, quizás algunos a nivel interno tenemos, ¿no? Tenemos un Gary explorador, tenemos un Gary escritor, tenemos un Gary danzante, tenemos diferentes, ¿no? Garys o personas que quieren vivir en función a los microsueños que podamos tener. Entonces, es eso. Es, esos microsueños te dan las posibilidades de vivir, te dan las oportunidades de hacer siempre nuevos comienzos, de poder escribir, nosotros ser protagonistas de cada página del libro de nuestras vidas, ¿no? Y nosotros queremos dar el enfoque que queramos darle, pero siempre es importante mantener esas páginas vacías con historias nuevas, pero nos van a dar esos cambios también de poder encontrar estos nuevos destinos, de poder surcar nuevos cielos, de poder encontrar y ayudar también a las personas y transportarlas, ¿no? Nuevamente volviendo al tema del avión. Y eso es lo que hace el coaching, ¿no? O sea, hacemos eso con el coaching, los coaches hacemos eso. Hacemos que la persona pueda transportar de un lugar a otro y a través de ese viaje le damos distintas herramientas, ¿no? Y lo que a nosotros nos ha pasado a nivel interno, poder nosotros también ayudarlos a ellos a través de un proceso de autoconciencia, querer llegar y querer ir a esos destinos que quizás a veces ni siquiera son conscientes todavía de que pueden hacerlo ni a dónde quieren ir. Entonces es importante, cada nuevo comienzo nos abre la posibilidad de poder tener una vida nueva, de poder cumplir un microsueño, un objetivo nuevo. Bonito eso de los microsueños y me quedo con eso, o sea, la verdad fue muy bacano lo que acabas de decir y es un nuevo comienzo, es abrir una nueva puerta y cuando tú abres una nueva puerta hay un nuevo abanico de posibilidades. Y yo creo que la finalidad de la vida se trata de eso, de salir, de explorar, de conocernos, de entendernos, de aceptarnos y a medida que lo vayamos haciendo, a medida que vayamos progresando, como lo decía al comienzo, como lo decíamos al comienzo, nos vamos a dar cuenta de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro talón de Aquiles, pero eso no significa que va a ser un impedimento para nosotros salir a buscar lo que nos brinda bienestar, el bienestar que todos merecemos y el bienestar es una definición de cada persona. Entonces, este de los microsueños se me hizo muy bonito el mensaje que nos compartiste. Gracias, Gary, por eso. Y antes de, ya, o ya más bien, ya casi cerrando el episodio, hablabas del Garibot, que me encantó ese nombre. ¿Tú cuáles crees que son las cualidades, características que Garibot le sirve a este nuevo Gary versión 2.5? Mira, yo podría decir que es una determinación, que puede ser un tema de organización también, de planificación. Sí, me caracterizo, por ejemplo, por ser una persona muy metódica. Me gusta la planificación. Y eso creo que es algo que puede ayudar a este nuevo Gary, ¿no? Algo que no tenía un poco el Gary Bot en algún momento, ¿no? Porque ya tenía trazado, estaba programado de alguna manera, estaba configurado. Y hoy por hoy, esa capacidad de planificación, de organización, te puede hacer ver que hay diferentes versiones que puedes construir. Hoy estamos en la versión 2.5. El próximo año estaremos en la versión 2.6. Y así sucesivamente, porque cada versión siempre tiene que ser obviamente mejor, pero la capacidad nuestra de poder planificar esas nuevas versiones, de poder construir esas actualizaciones, ¿no? Porque así como los programas, así como nuestras inteligencias artificiales, ¿no? Nuestros sistemas operativos necesitan una actualización.
Entonces, esa actualización te ayuda, ¿no? Te da nuevas funciones, te da nuevas herramientas, nuevas posibilidades. Y claro, finalmente cada versión es mejor que la anterior, ¿no? Entonces, es eso, pero es siempre el tema de poder planificar tus versiones, pero sobre todo atreverse a vivir esas versiones, porque claro, el papel nos puede aguantar muchas cosas, ¿no? Y años ahí me pasaba, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero claro, o sea, si no lo llevamos a la acción, plan más ejecución, es complicado lograr. Es complicado lograr esas nuevas versiones. Entonces es plan más ejecución. Y es algo que en esta parte de ejecución estamos trabajando un poco más. Este Gary 2.5 está trabajando un poco más en eso, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, y esto creo que lo dije o lo hemos venido diciendo también en los podcasts que hemos hecho con otros coaches, es sin acción no va a pasar absolutamente nada. Acá hay que ponerse el paracaídas, saltar de avión y comenzar a ver cómo es que voy a caer bien y cómo es que planifico mi caída para seguirme montando en otro avión, volver a arrancar. Cuando llegue el momento de cambio otra vez me pongo el paracaídas, salto y tomo acción con lo que hay que hacer. Gary, Happy Mente Podcast tiene una sección que se llama Preguntas cortas para respuestas rápidas. Entonces yo te voy a hacer tres preguntas, tú simplemente nos das las respuestas, ¿vale? Un miedo, Gary, un miedo que tengas presente pero que no te detenga. Miedo, perfección, Oh, que eso yo creo que yo creo que eso nos cuesta a todos y nos da duro ese significado de la palabra perfección. Gary, una frase o un mantra que tengas en este momento para seguir dándole, para continuar. que siempre puede ser mejor que ayer. Qué bonito eso. Y una frase que le dirías al Garibot. Gracias. Gracias por ser la base de las nuevas versiones. Oye, hermoso eso que acabas de decir, y de hecho se me puso un poco la piel de gallina, porque yo el año pasado que estuve en Colombia, en Santa Marta, en mi proceso de autoconocimiento totalmente solo, y llegaban estos momentos de miedo y desesperación. Un momento que yo dije, le voy a dar las gracias a Nicolás Quesada, el ingeniero de sistemas, que gracias a él es que yo estoy viviendo esta experiencia, estoy acá en Santa Marta, me acuerdo que estaba en el mar, tengo la oportunidad de estar en el mar, y gracias a él que vivió todo lo que vivió y todo lo que aprendió y todo lo que sufrió, hoy soy esta persona. Entonces, eso que tú dijiste ahorita, gracias a que le das las gracias a Carigot, se me hizo muy, muy hermoso, muy bello y yo creo que eso es de las cosas que tenemos que también aprender a decirnos y es darnos las gracias por lo que hemos vivido, por lo que hemos sido, porque gracias a esas experiencias somos las personas que somos el día de hoy. Así que qué bonito eso, gracias por eso, Gary. Cuéntanos, ¿alguien quiere empezar un nuevo comienzo? ¿Alguien quiere trabajar contigo? ¿Dónde te pueden contactar, Gary? Ok, estoy en las redes sociales, de hecho ya estoy teniendo más presencia en redes sociales, es algo también que es un nuevo comienzo, porque claro, yo las tenía, pero en realidad poco o nada hacía con ellas, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya estamos trabajando también en eso, es un nuevo comienzo, es un plan. Estoy en las redes sociales, actualmente estoy en Instagram, en Facebook, como me ubican como @gllanosté, gllanosté. Ok, bueno, ya lo saben, gente, hey, ya no sé si quieren o si están en una etapa de transición o si quieren saltar del avión con el paracaídas, acá mi amigo Gary, coach organizacional, les puede dar una mano. Gary, una frase, una palabra, algo para cerrar este episodio. Sí, bueno, agradecerte por la invitación, por este espacio que nos permite conectar con las personas, llegar a las personas también, y esperemos que esta información que hemos podido compartir sea de valor, que quienes de ustedes están pensando en hacer unos cambios puedan tomar las riendas de ese cambio, que puedan atreverse a subir a ese avión, de poder surcar nuevos cielos, de poder llegar a nuevos destinos, de poder incluir, cargar dentro de las maletas sus miedos y buscar esas redes de apoyo. Hoy por hoy estamos ayudando a personas a poder también encontrar esos destinos, cumplir esos objetivos también. Y ahora estamos en el mundo organizacional, porque claro, a nivel personal es importante también buscar ese desarrollo, ¿no? Pero a nivel de las organizaciones también, yo que vengo del mundo corporativo, quiero llevar esa voz, quiero llevar esos nuevos comienzos, esa posibilidad de reinventarse también a todas las personas que están en el mundo corporativo, ¿no? Aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad equipos de trabajo, que tienen la
responsabilidad de liderar, de inspirar a más personas, ¿no? Y hacer y llevar adelante el crecimiento de sus organizaciones, sus equipos, sus familias y de ellos mismos. Entonces, para mí el tema del coaching organizacional es súper importante porque vengo de un mundo corporativo del cual no pretendo salirme, sino que quiero que lo que yo he construido, de las herramientas que yo he podido aprender a lo largo de estos procesos de formación, poder encajarlo, ¿no? Hacer ese match entre lo que podemos hacer en el plano personal, pero llevar el coaching hacia las organizaciones también, ¿no? Velar por el desarrollo de esas personas que forman parte de las organizaciones también y de todo lo que se impacta alrededor de ellas, ¿no? Entonces, es así cómo busco y ahora mi propósito va por esa línea, ¿no? Así que finalmente también darte las gracias a ti por poder compartir un poco la historia. Espero que esto sirva de mucho, sirva de inspiración, de motivación a las personas y que se atrevan a dar esos primeros pasos que tanto nos cuestan a veces, ¿no? Y estoy seguro que sí, que así va a ser, mi querido Gary. Muchos éxitos también en tu proyecto. Eh, o sea, vienes del mundo corporativo, sabes dónde están las fallas del mundo corporativo y por eso sé que te va a ir muy bien, mi querido amigo. Te agradezco también tu tiempo, gracias por compartir tu historia, gracias, gentes, por escucharnos y nos estamos viendo en un próximo episodio de Happy Mental Podcast. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.